El calor del Kurdistán. Hola amigos, soy Mía. Si acabas de llegar, hace unos días entré en Irak, país que solemos asociar con guerra y destrucción. Mis primeros 3 días han sido una gran sorpresa y he vivido momentos inolvidables que no esperaba cuando entré aquí. Pero desgraciadamente hoy me he dado cuenta que quizás viajar en Irak con mi casa sobre ruedas ha sido un grave error. Si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Tercer día en Irak. Y bueno, hoy no me encuentro muy bien. Estamos al norte, en el valle donde nos fuimos a bañar en el último vídeo. Hemos pasado la noche aquí. La verdad es que ayer fue increíble, nos bañamos en este lugar que era precioso. Y para poner la guinda en el pastel fuimos a cenar con una familia kurda, la familia del chico con el que pasamos también el día, el amigo de Shaban. Y fue genial porque comimos comida típica, estuvimos con su familia de una forma muy bonita. Yo estuve hablando con las mujeres, me enseñaron a cocinar lo que estaban haciendo. La verdad que todo muy hospitalario y sentirse muy en familia fue la verdad muy bonito y muy emotivo. Pero yo hoy me he despertado tal que así, con un dolor de cabeza horrible, con tos, con dolor de garganta y diría que tengo hasta fiebre. No tengo claro por qué, porque hace muchísimo calor. Es verdad que ayer me bañé en una piscina que estaba muy fría y que luego por la noche en la casa estuve bebiendo agua fría, que yo no estoy acostumbrada porque siempre bebo agua del tiempo, porque bueno, mi garganta es un poco delicada, pero al punto a que con este calor me siento tan enferma, me parece casi increíble. No sé muy bien por qué, espero que no sea nada más grave que solo que haya cogido frío. Pero en fin, no tengo muchas ganas de salir del camión, aunque haga muchísimo calor. La situación ahora mismo es, tengo el ventilador aquí a 1 metro de mí, porque si no es de verdad imposible estar aquí dentro y fuera. Y es que no os imagináis el calor que hace. Yo incluso hoy estaba escuchando el ventilador de mi transformador de energía y me estaba preguntando si es que mi sistema eléctrico no se va a estropear con este calor. Así que me tengo que parar unos segundos en algún momento del día de hoy cuando pueda pensar un poco con la cabeza, porque la verdad ahora no puedo, y pensar si no es demasiado calor para el camión, que nos quedemos aquí o hay que buscar un sitio donde sea un poco más fresco, porque de verdad que es prácticamente imposible. Mia is so sick for 3 days in the whole Kurdistan. The hot of Kurdistan killed me. Oh, but people in Kurdistan is good. Maybe. I don't know. You take care of me, this is cool. No, you're welcome. Also, Nadine, my brother. Welcome. Thank you, man. You're welcome. Thank you. We sit down here. Also, I love you so much. Help him. Every day he's coming from city to the village to city. Save our life, bring us water, food, and magic powders. This is normal thing in Kurdistan, normal, not big thing he's doing. Not big thing. Es imposible. Mira, yo estoy sudando, los teléfonos no funcionan, están todos calientes, el GPS no funciona, hace más de 40 grados, no tenemos agua, es horrible, nuestro transfo está quemándose, las baterías están calientes, el camión quema, todo es horrible. Ha sido una mala decisión venir a Irak en verano. Yo os prometo, lo único que estamos pensando ahora es buscar un sitio con sombra para poder aparcar el camión un par de días y pensar con claridad qué vamos a hacer, porque no es una buena opción. Amadi. Ni Irán ni Irak Amadi. en verano. Pues llevamos todo el día conduciendo desde el lugar donde estábamos para avanzar un poco en el viaje y porque tampoco era un buen lugar para poder quedarnos a intentar recuperarme de lo que sea que me ocurre, que no tengo claro qué es. El problema es que empezamos a estresar porque después de haber conducido al menos 300 kilómetros no hemos encontrado ningún sitio donde nos podamos parar y bueno, la policía tampoco nos ha dejado mucho la posibilidad de pararnos en algún sitio. No sé si porque somos turistas, no sé si es porque es peligroso, nos parece que seamos muy bienvenidos,
Me parece extraño porque la verdad que cada vez que entablamos conversación con cualquier local, sea una gasolinera, sea una tienda, la gente es súper amable, nos dan de comer, nos regalan agua, nos regalan comida. En cada checkpoint nos están haciendo pararnos para abrir la caja detrás y hay checkpoint cada 10 kilómetros. Es bastante agotador porque con el calor que hace nosotros solo queremos avanzar y tener que estar parándonos cada 10 kilómetros y perder 10 minutos en abrir detrás para nada, porque al final solo miran detrás la puerta, ni siquiera entran para comprobar. Es bastante pesado. Son casi las 7, sí, son las 7 de la tarde y todavía no hemos encontrado dónde vamos a dormir. No tenemos claro que donde estamos ahora mismo podamos dormir tampoco. Estoy bastante agobiada porque hasta salir de Irak tenemos muchos kilómetros, nos encontramos bastante mal, las perras tienen muchísimo calor y el hecho de no poder pararnos a descansar en algún sitio correctamente y sopesar la situación y ver qué vamos a hacer, si salimos corriendo del país o qué vamos a hacer, es bastante agobiante. No estoy segura, pero diría que es mi quinto o sexto día en Irak. Hoy me encuentro un poquito mejor, estoy ya casi recuperada. Me duele bastante la garganta y me siento súper débil, súper cansada. Moverme es prácticamente un suplicio. El calor no ayuda para nada porque las temperaturas no bajan, aunque hayamos tirado hacia las montañas. Ayer condujimos durante todo el día. Bueno, Nadine condujo porque yo no era capaz de hacer absolutamente nada. Ayer era un despojo humano. Y hemos llegado hasta aquí. Habremos hecho como unos 200 kilómetros, 300 kilómetros hacia la montaña para intentar que las temperaturas bajaran, cosa que no ha sucedido. Ayer fue bastante difícil encontrar un lugar para aparcar porque, bueno, cuando encontramos un sitio con agua, se hace un sitio para bañarse. Uno, o no hay internet, cosa que no podemos, primero porque trabajamos, segundo porque no es seguro. Si nos ocurre algo, sobre todo en la situación en la que yo me encuentro ahora mismo, que me encuentro mal, pues no era seguro. Y si no es por internet es porque la policía no encuentra que el lugar sea seguro para que nosotros nos aparquemos o porque sencillamente no se puede acceder. Entonces, bueno, está siendo bastante complicado encontrar un sitio. Ayer encontramos este lugar donde tuvimos que debatir bastante con el propietario. De hecho, fue nuestro amigo Ali que nos ayudó telefónicamente porque, claro, aquí nadie habla inglés. Y bueno, es bastante difícil comunicarse, sobre todo porque Google Translate no tiene la opción de poder hablar en el traductor, aunque tengo que decir que la gente es maravillosa. Ayer en el camino echamos gasolina en una gasolinera y mientras estábamos rellenando el agua, los tanques de agua, nos ofrecieron a comer, nos hicieron la comida para nosotros, incluso si dijimos 500 veces que no queríamos comer. Nos hemos parado en la primera gasolinera a echar diésel en Irak. Y hemos rellenado el agua del camión y mirad lo que nos han traído. El calor es insoportable, pero la hospitalidad de la gente, de verdad, merece que me estoy muriendo, os lo juro. No nos lo esperábamos para nada, la gente de verdad es un amor. Así que eso es un lado positivo. Yo hoy estoy muchísimo mejor, pero ayer por la noche Nadine empezó a encontrarse mal, por lo que tuvimos que parar porque ni él ni yo podíamos ser capaces de conducir. Y entonces, bueno, decidimos negociar con este hombre. Al final accedió a dejarnos estar aquí durante 2 días por 10 euros, lo que a nosotros nos soluciona porque lo que queremos es reposarnos, recuperarnos y sopesar qué vamos a hacer, si seguir el viaje en Kurdistán o tomar otra destinación y otro camino, porque la verdad no tenemos muy claro todavía qué vamos a hacer. Como os digo, Nadine se encuentra bastante mal hoy. Yo hoy ya no tengo fiebre, ha empezado a tenerla él. De hecho, él ayer ya empezó con mucha fiebre por la noche, por lo que estamos sospechando si quizás no fuera una insolación y fuera que hemos pillado el COVID. Durante estos 3 días que he estado mal, he estado muy mal, de verdad, con una fiebre altísima, delirando, teniendo que ir de la sombra al agua, del agua a la sombra, casi sin poder andar, con unos dolores en las caderas increíbles, con un dolor de cabeza, pero no me dolía mucho la garganta, era solo eso. Entonces sospechamos que era deshidratación y insolación, que podía ser perfectamente porque hace un calor inhumano en este lugar que no os lo podéis imaginar. Pero según han ido pasando los días, me ha entrado tos
me han entrado otros síntomas, no he perdido el olfato, no he perdido el gusto, pero me han entrado otros síntomas que, bueno, se pueden asemejar quizás con el COVID. Yo he seguido pensando que era una insolación, porque bueno, no me quiero paranoiar con que he cogido el COVID, pero viendo que Nadine se puso malo ayer y que él ha llevado la gorra y ha estado bebiendo constantemente, me hizo pensar que a él no le había podido dar una insolación y que seguramente habíamos cogido los dos el COVID, o que yo incluso se lo había podido pegar a él más tarde. Entonces, bueno, no estamos todavía seguros. Él está empezando hoy, según veamos los síntomas en el día de hoy, pues estaremos seguros que es COVID o no. Nosotros, o yo sobre todo, no me trato con medicinas, no me gusta, intento ser lo más natural posible desde hace bastantes años ya. Entonces, si queréis consejos de cómo podéis aliviar los síntomas del COVID, que a mí me ha funcionado muy bien, sabiendo que quizás no era COVID y que era un resfriado, que no lo creo, porque hace 45 grados a la sombra, lo que yo hago es mezclar miel con cúrcuma, limón y pimienta negra. Lo mezclo todo, hago una pasta y con eso lo bebes 3 veces al día y eso es mano de santo. Es a lo que llaman miel dorada. La miel, intentar que sea miel de productores, no miel del supermercado. A ver, si no tenéis otra miel, la miel del supermercado lo hace. Pero es verdad que la miel del supermercado siempre está mezclada con azúcares y no es miel pura, como se diría. Yo también, por ejemplo, uso mucho esto, ¿vale? Es própolis puro. O sea, esto es... Yo lo conseguí en Grecia. Y bueno, sé que en Europa, en algunos lugares, si no tenéis amigos apicultores, es muy difícil de conseguir o bastante caro. En algunos sitios biológicos lo podéis encontrar diluido en alcohol y el própolis de verdad es mano de santo. Yo, si de hecho no me puedo considerar una persona vegana, es porque consumo mucha miel y mucho própolis, que son las cosas que yo utilizo como medicinas cuando estoy enferma. Eso, jengibre, té de jengibre. Jengibre, si llegáis a darle un mordisco, que sé que es muy difícil porque es muy fuerte, pero si no, té de jengibre, perdóname, té de jengibre y sobre todo zumo de fruta y fruta, que la fruta tiene mucha vitamina. Vitamina C. Yo utilizo un complejo vitamínico, que son, bueno, un montón de vitaminas y minerales juntos, que la verdad me viene muy bien cuando estoy enferma. Y lo que he estado usando estos últimos días, que yo nunca lo había usado, es suero oral. Como pensábamos que me había dado una insolación y que estaba deshidratada, mi amigo Ali, que es un amigo local que hemos encontrado aquí, que hemos conocido aquí, nos trajo esto, que es un suero oral para rehidratarte. Y la verdad tengo que decir que yo tenía unos dolores muy fuertes de cabeza y de que tomé este suero me desaparecieron completamente. Fue mágico, la verdad. Así que bueno, esos han sido un poco mis secretos para recuperarme. Os estaba diciendo que la gente es increíble. A Ali le conocimos el primer día cuando vinimos aquí y ha venido desde la ciudad de Duhok, que está muy lejos de aquí. Mira que ha venido hoy aquí Ali. Hola. Ali es el hombre que nos salva, os lo juro. Es la mejor persona que hemos encontrado aquí hasta el momento. Es quien me ha traído las medicinas, es quien me ha salvado la vida y hoy es quien se la va a salvar a Nadine. Ha venido hasta aquí solo para traernos comida y agua fría. O sea, imaginaros el nivel de gratitud que tenemos hacia esta persona, de verdad. Que es que él es maravilloso. O sea, es que es maravilloso, de verdad. O sea, gracias, Ali. Ay, wait, wow. Y mira cuántas cosas nos trae de comer. Madre mía, mírale. Le hemos dicho, tráenos unas frutillas. Nos trae 50 kilos. Pero wait. Wow, you bring too much. You bring too much. No. Oh, because the market is on shop not near. Ahora vamos a ir a ver a Nadine cómo está. Y os voy a enseñar un poco la situación donde estamos. Porque ahí abajo es Mordor. Perdonadme si no estoy depilada y tengo una cara horrible, pero esta es mi vida de hoy. Y si queréis ver cómo es mi vida de verdad, es esta. O sea, me encuentro mejor, pero me fatigo así. Estamos yendo hasta el lugar donde Nadine está, que como veis no es la carretera más fácil del mundo. Les he dicho que estamos como vagabundos. Aquí. This is a homeless style. Ali, take care, don't fall down. Y aquí es donde tenemos nuestro campamento base hoy. Huyendo del sol en Irak. Esta es la situación. Vamos. Mira, está Ali. Sí.
Aquí tenemos el río por un lado. Hello, Nadine. Hello, Ali. ¿Tú nos amenes a manger? ¿Cómo te encuentras? Estoy mejor que ayer, pero no tengo fuerza. Quiero solo dormir. Tu devrais te baigner un petit peu, hein? Voilà. Là, c'est la fin de la journée, tu vois. Ah? C'est la fin de la journée. Faut juste que je mette ça sur la tête. Je vais avoir froid, Tout à l'heure, j'ai eu froid, j'ai fait de l'hypothermie, tu vois. Tenéis que saber que el señor Nadine es hipocondriaco. Entonces, no, vete, es hombre, estás hipocondriaco y viene de familia, que tu hermano pequeño es igual. Dragon, desde aquí te mandamos un beso. ¿Qué? Mi padre está ahí. ¿Tu padre también? ¿Le quieres decir hola a tu padre? Hola, padre. Díselo. Hola, padre. Dile que eres hipocondriaco como tú. No soy hipocondriaco. Estás muy hipocondriaco. T'as donné une hypothermie à sortir de l'eau avec 45 degrés dehors. Ouais. Je suis à Londres, il fait froid. Allez, dame. Là, je suis bien. No os podéis imaginar lo bueno que es esto. Aunque sea arroz blanco, no sabéis lo que se agradece, porque como hace tanto calor, en el camión no podemos cocinar, porque si no, o sea, se deshacen los muros, yo creo. Y comer verduras así raw, a ver, está genial y a mí me encanta, pero es verdad que cuando ves arroz así blanquito, pues da muchas ganitas. Jo, Ali nos ha salvado la vida, Nacho. Qué buena gente. 3 heures pour venir jusqu'à ici. Me saoule. Imaginaros cómo es simpático que él estaba en la ciudad de Duhok, ha ido hasta Mosul para rellenar su depósito de gasolina, porque la calidad de la gasolina en Mosul es mejor que en la ciudad de Duhok. Desde Mosul ha venido hasta aquí y ha venido a traernos la comida, a fumarse una shisha con nosotros y luego se vuelve porque mañana tiene que trabajar hasta la ciudad de Duhok. O sea, ese chico es oro. O sea, si os lo he dicho antes, es que no es broma, es que es un máquina, de verdad. Y que le hemos conocido, que hemos estado 3 días con él. No más, o sea, le conocimos el primer día que llegamos aquí, hemos pasado, pues eso, 3 días, 4 con él y la verdad que durante los 3 días es la persona que nos ha salvado básicamente la vida todos los días. Un genio, y ahí está, preparándose los carbones de su shisha, ahí, que ahora, que nos explique cómo se hace una shisha, ahora la veréis, una shisha típica iraquí. This is natural tobacco? Tobacco, It's made it by apple? yeah. No, this is lemon. Ah, but how do they take lemon and they cut it? Yeah, And this is lemon. yeah. You can But, eat it? No. No. Así es como se hace una shisha, mira. And you made a hole in the middle Yeah, for the air. yeah. Me está contando Ali que a veces cuando se olvidan la shisha pueden hacer shishas con botellas de agua congeladas. Hacen un agujero aquí, aquí ponen la cosita esta de la shisha y ya está. O sea, imaginaros. Esto en mis épocas majas era un bonco. On this. And this This and water. to here. Yeah, to here. Okay. Not on. Not ice. Yeah, yeah. Okay. Here. And put this This here. here. Okay. This one. Wow. Pues aquí está, delante del sunset y nuestro amigo Ali se va a ir después de haber pasado todo el día cuidándonos, que de verdad, o sea, tenemos un ángel con este hombre, o sea, increíble, mírale, ahí se va. ¡Guara, guara! ¡Hasta luego, Ali! ¡Thank you! De verdad, hoy hemos conocido a bastantes personas que han venido a acercarse a preguntarnos quién éramos, por qué estábamos aquí. Bueno, con la ayuda de Ali, como él habla la lengua local, ha sido mucho más sencillo. La gente ha sido súper agradable, todo el mundo nos ha querido invitar a su casa, a cenar con ellos, a irnos a duchar si lo necesitábamos, si necesitábamos ayuda estando malos. Una de las cosas que estoy encontrando aquí es la hospitalidad de las personas, es increíble, o sea... Es que, bueno, un poco como lo que os decía en Turquía, que la gente no te conoce de nada, pero ya te cogen como una familia y la verdad es que se agradece bastante, porque estás en un país donde te lo pintan como un país que es peligroso, donde hay la guerra, donde los turistas no pueden venir, donde, bueno, la gente no es bienvenida y para nada es así. O sea, nosotros llevamos aquí 5 días y si no hubiera sido por toda esta gente que hemos conocido aquí, pues nos estaríamos ahogándonos quizás en algún sitio o muertos de calor. O sea, nos han estado salvando, trayendo agua, trayendo comida. Es
increíble. Ali nos ha estado explicando un poco por qué algunos policías o algunos militares no nos han dejado aparcarnos en algunos lugares cercanos a aquí, y es porque detrás de esas montañas que tenemos ahí detrás hay un grupo iraquí que algunas veces tienen conflicto con Turquía, entonces hay algunos pequeños conflictos por la zona. Entonces esta calle donde estamos ahora, que es la calle principal, no hay ningún tipo de problema porque está controlado por militares y por la policía. Pero la parte donde nos queríamos aparcar ayer era en el otro lado del río y ahí no está tan controlado. Entonces esa fue la razón por la que no nos dejaron aparcarnos en el otro lado ayer. No porque nos quisieran molestar porque éramos turistas o no sé, simplemente porque nos querían proteger. Eso es lo que nos ha estado contando Ali hoy. Y la verdad ha sido muy interesante porque nos ha estado contando un poco lo que ha sido la visión de la guerra y cómo se ha vivido desde la parte que nosotros no vemos, ¿no? Que es la parte desde aquí. Y la verdad que cuando hablas con personas de aquí se ven las cosas de otro punto de vista, te hace aprender y reflexionar muchísimo sobre la suerte que tengo por ser europea, ¿no? No sé de qué país sois vosotros cuando estáis viendo desde aquí, pero tener la libertad de saber que vas a salir de tu casa y que vas a volver y que tu casa va a seguir aquí o que tu familia va a seguir viva, es una libertad que los que no hemos vivido la guerra no la apreciamos. Y hoy, hablando con Ali, me he dado cuenta y quería deciros a todos, y aquí me subo la cámara para que se me vea bien de frente, dar un beso a vuestra madre, dar un beso a vuestro padre, agradecer que los tenéis cerca, a vuestra familia, a vuestros tíos, vuestros hermanos, vuestros amigos, porque es algo que nosotros damos por hecho que están ahí, pero que personas que viven aquí han perdido a sus familiares en momentos de guerra, y cuando hablan de ello se ve el dolor que ellos tienen por la pérdida de seres queridos, por una situación de guerra que, bueno, no es agradable, como ahora se está viviendo en Ucrania, por ejemplo. No sabemos lo que puede pasar mañana, chicos, así que agradecer el día de hoy lo que tenéis y dar amor a vuestra familia, a vuestros amigos y a vuestros seres queridos, y no olvidéis de hacerlo porque es muy importante.